Ahora, al estudiar pérdidas por fricción se involucran tres características geométricas. Una primera característica, bueno, aquí lo estoy haciendo para conductos abiertos, conductos cerrados, ¿verdad? Pero una primera característica es lo que se conoce como área hidráulica. La distinguimos como A o A sub H, ¿verdad? Área hidráulica. Y esta área hidráulica no es más que la sección transversal del conducto, más bien el área de esta sección transversal del conducto ocupada por todo el fluido. Entonces aquí estaríamos viendo que sería el área que calculemos para todo lo azul, ¿verdad? En una tubería, si va parcialmente llena, bueno, correspondería a toda esta sección del círculo, ¿verdad? No se incluiría la parte en la que no va, no está ocupada por el fluido. No está ocupada, en ese caso, por el líquido, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el primer concepto, primera característica geométrica. La siguiente característica es la que conocemos como perímetro mojado. Y el perímetro mojado, pues es, como su nombre lo dice, ¿verdad? Todo aquel, digamos, sección, en este caso, longitud de esta sección, que entra en contacto entre el fluido con el recipiente que lo contiene. Entonces, aquí estaríamos hablando no del perímetro de toda la circunferencia, sino de todo aquel, el perímetro, esta longitud en amarillo, que está ocupando fluido, ¿verdad? Que está conteniendo fluido. En este caso, bueno, un líquido. O sería toda esta sección en amarilla, ¿verdad? Que representaría el área, perdón, lo que estaría en contacto el fluido con este recipiente. Entonces, eso es perímetro mojado. No sé si hay alguna duda aquí. Y bueno, el radio hidráulico lo que representa pues es un cociente. El radio hidráulico tiene que ver con el área hidráulica dividida entre el perímetro mojado. P sub M, ¿verdad? Bueno, continuamos. Hay diferentes, y ahorita lo vamos a ver, hay infinidad de teorías que aluden que están inmersas dentro del cálculo de pérdidas por fricción. Y una de las más importantes es la de Darcy-Weisbach. Él calcula estas pérdidas de energía por fricción, H sub F, con esta fórmula, como un factor de fricción que está en función de dos cosas, el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Acuérdense de lo que mencionamos aquí. La rugosidad relativa es la rugosidad absoluta que a veces encontramos así en tablas, ¿verdad? Dividido entre el diámetro en conductos circulares, ¿verdad? Entonces, este valor, digamos, de DF lo vamos a encontrar tabulado, ¿verdad? Lo vamos a encontrar tabulado principalmente. Pero también podemos determinarlo a través de fórmulas que diferentes autores de manera experimental, de manera semi-empírica, han obtenido. Entonces, si es un valor que podemos encontrar en tablas ya de algunos autores, o son valores que vamos a encontrar, digamos, a través de fórmulas. Y bueno, aquí viene, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la ecuación de Poiseuille, para un flujo tipo laminar, es decir, si hablamos de un flujo con un número de Reynolds de 2000 o 2320, dependiendo del autor, ¿verdad? Y de cualquier tipo de tubería, nada más donde se obtenga para ese tipo de tubería, esta relación, ¿verdad? De rugosidad absoluta entre el diámetro, que llamamos rugosidad relativa, podemos determinarlo a través de esta formulita. 64 entre el número de Reynolds. Pero ojo, debe ser un flujo ¿qué? Laminar. ¿Estamos de acuerdo? Y no importa la rugosidad
que esta tubería tenga, porque de acuerdo a Postville, lo que impacta, digamos, para este valor en tipos de flujo laminar, no tiene nada que ver con la rugosidad. Esa se puede hacer a un lado, no afecta en absoluto. Lo único que impacta es el número de Reynolds. Y por eso Postville, para calcular este valor F, pues tiene unas tablitas donde ya hace esto, ¿verdad? 64 entre el número de Reynolds, o podemos usar la fórmula. En nuestro caso, pues estaremos usando mucho Excel. Por eso les pido que por ahí los que puedan tener a la mano su computadora para cuando hagamos este tipo de cálculos, pues lo tengan, ¿verdad? Para que en su examen, pues puedan hacer cosas muy rápidas, ¿verdad? Cosas rápidas, ya nada van a imprimir pantallas y es lo que van a subir. Pero evidentemente, bueno, ustedes tendrán que ir haciendo, conforme yo lo voy haciendo, pues también sus hojas de cálculo, ¿verdad? Y antes se usaban tablas porque pues era complicado, ¿verdad? No se tenían las computadoras que se tienen ahora. Estas teorías hablamos de los inicios de 1900. Reynolds ya vimos, 1800 finales, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de momentos en donde no se tenían, bueno, ni calculadoras, se usaban tablas de cálculo. Entonces era complicado estar haciendo tantos cálculos. Todo lo que facilitaba es que alguien se tomaba el tiempo, tabulaba, lo hacía muchas veces, hacía sus tablitas, ahí aplicaba una cuestión de regresión para más o menos interpolar y ya con eso solventaba, ¿verdad? Todos esos cálculos. Pero desafortunadamente estas tablas, pues a veces son no solo confusas, hay que primero saber cómo la interpreta el autor, saberla interpretar nosotros, sino que además pueden ser inexactas. Entonces, ¿por qué no usar, si ya tenemos los medios, pues usar computadora, ¿no? Podemos dejar a un lado y automatizar muchos procesos para que no intervenga también el factor humano que a la postre pudiera influir de manera negativa al equivocarse y obteniendo un valor incorrecto en una tabla. Ya en una computadora, pues a menos que haya metido mal la fórmula, ¿no? Pero para ello va a hacer pruebas antes, con ciertos ejemplos que ya tenga. Pero si mete todo bien, se hace de manera automática y con la certeza de que se está calculando bien, ¿verdad? Entonces nosotros estaremos usando en su mayoría la computadora. Ahora, ¿qué más encontramos en esta fórmula de Darcy-Weisbach? Bueno, L que viene siendo la longitud del conducto. Y es un valor pues muy determinante, ¿verdad? Aquí me faltó D, sería el diámetro, aquí no lo encuentro. Aquí está D, lo voy a poner, el diámetro que estaría dado también en metros. Diámetro. Y bueno, sus unidades del diámetro serían también metros para que sean unidades acorde a todos los datos que se están metiendo. B al cuadrado que representará la velocidad del fluido en metros por segundo, evidentemente, y G como el valor de la aceleración de la gravedad. Si ustedes checan esta partecita, ¿verdad? ¿Qué viene siendo? Pues recordando Bernoulli, esto que viene siendo B cuadrada entre 2G, pues viene siendo la energía cinética, ¿verdad? La primera parte de la ecuación de Bernoulli, B cuadrada entre 2G. Ustedes checan la relación que tiene, ¿verdad? Bueno, esta formulita se puede simplificar a esta nueva fórmula, en donde ya usamos, digamos, otros valores, ¿verdad? Usamos un diámetro quinto y un gasto al cuadrado. Es decir, sabemos que hay una relación entre un área, más bien esta B, yo la puedo relacionar con un gasto y con un área, ¿verdad? Porque ya sé que gasto es igual a área por velocidad. Entonces la velocidad, pues va a ser gasto entre área. Y el área, pues igual está relacionada con, si hablo de conductos circulares, pues está relacionado con el diámetro. Entonces yo puedo obtener, ahora pi es número, una constante, ¿verdad? G es un valor de constante, 2 es un valor de constante. A partir de aquí yo puedo determinar esta fórmula, ¿verdad? Ahí les voy a dejar de tarea que comprueben que esta igualdad es cierta, bajo este razonamiento que les acabo de explicar. El gasto es igual a área por velocidad,
entonces la velocidad, pues ahí la despejarían, ¿verdad? Queda en función del gasto y del área. Pero además el área es pi diámetro cuadrado entre 4. Bueno, para un conducto circular, pues ya les quedaría a ustedes. Y esa la voy a llamar actividad. Todo esto que deje el día de hoy, la voy a llamar actividad D. Creo que es actividad D, ¿verdad? Y ya le estaré subiendo el espacio para que quienes quieran hacerlo. Entonces, actividad D. La primera cuestión es comprobar la de Darcy-Weisbach. Que esto es igual a esto. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Y bueno, lo que les hablaba, la rugosidad absoluta en tubos comerciales, este valor, ¿verdad? Yo lo puedo encontrar ya tabulado. Dependiendo, por ejemplo, si hablo de un acero laminado nuevo, pues va a valores de 0.04 a 0.1, ¿verdad? Si hablo de hierro forjado, de 0.05, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo tenemos ya tabulado, dependiendo del tipo de material. Y bueno, podemos encontrar, por ejemplo, fierro fundido oxidado, diferente al de arriba. Fierro fundido nuevo, si ustedes checan, 0.25. Pero fierro fundido oxidado es de 1 a 1.5. ¿Esto de qué depende? Pues sabemos que tuberías, entre más viejas sean, pues interiormente menos lisa se vuelve. Empieza a haber protuberancias producto de la oxidación que se tiene. Y eso va restringiendo el flujo. Eso va impidiendo que fluya, de manera, de manera más eficiente. Hay más oposición porque las paredes se vuelven más rugosas. Por eso tenemos valores de rugosidad absoluta mayores, ¿verdad? Y evidentemente, pues como es la velocidad absoluta está directamente relacionada, es directamente proporcional a la rugosidad relativa, pues evidentemente ese valor también pues se ve afectado, ¿verdad? De manera negativa al incrementarse. ¿Alguna pregunta, alguna duda de todo esto que hemos mencionado, jóvenes? Bueno, si no hay, entonces ya empezamos, digamos, con esta parte. Ahora les voy a hablar de otro autor. Este autor se llama Blasius. Él concluyó que existen dos tipos de fricción para flujo turbulento. Blasius, entonces, su teoría está enfocada a tipo de flujo turbulento. Ya hablamos cuando el número de Reynolds es mayor a 3000 o a 4000. Depende de la literatura que ustedes incluyan, ¿verdad? Pero ustedes se tienen que casar con una literatura, bueno, con algún autor. Pueden decir, no, para mí ya va a ser turbulento, voy a considerar, o ver el autor para qué valores de número de Reynolds considera el flujo como turbulento, ¿verdad? Entonces, él concluyó que existen dos tipos de fricción para flujo turbulento. Cuando habla de tubos lisos, él mencionaba que predomina la viscosidad, ¿verdad? Y entonces, el valor de F que acabamos de ver, porque esta fórmula es la base para las demás teorías, el valor de F solo depende del número de Reynolds. Lo que hizo Postwil, ¿verdad? Solo depende del número de Reynolds. Y esto lo obtuvo a través de datos experimentales basado en otros dos autores, en Sapp y Schroeder. Y él determina entonces que este valor de F lo podemos calcular con esta formulita. 0.3164 entre el número de Reynolds elevada a la 1/4. Entonces, si tenemos esta formulita, pues la podemos involucrar en Excel o en algún programa. Bueno, eso en principio. Pero también determinó que existe otro tipo de fricción en flujo turbulento cuando se trata de tubos rugosos. Ahí ya no depende solo del número de Reynolds, ¿verdad?
sino que depende de, ¿qué? Dos cosas, aquí lo estamos viendo. Acabamos de decir, ¿este qué es? Incluso lo tabulamos. Rugosidad absoluta. Muy bien. ¿Y de qué también depende? De la velocidad. ¿Verdad? O específicamente de la rugosidad del número de Reynolds. Eso es lo que él aterriza, ¿verdad? Ok. Otro autor. Bueno, entonces ya tenemos Blasius, ¿verdad? 1913. Fíjense desde cuándo son esas teorías. Nikuradse encontró la relación entre el valor F que necesitamos aquí, ¿verdad? Valor F y el número de Reynolds. Pero, bueno, tabuló para valores de Reynolds menores a 3 por 10 a la 6. Estamos hablando de, pues, flujo turbulento, ¿verdad? Ya si hablamos de 3000 en adelante, estos menores, bueno, flujos turbulentos, de transición y laminar, ¿verdad? Pues estamos hablando de 3 millones para abajo como número de Reynolds. Determinó 2 ecuaciones para tubos lisos y 2 ecuaciones para tubos rugosos. Entonces, evidentemente, si ustedes observan aquí que está involucrado nada más, está involucrado el valor de F, pero también el valor del número de Reynolds. Y él determinó esta ecuación. Pero esta ecuación es iterativa, porque si ustedes checan del lado izquierdo y del lado derecho, tengo F. Entonces lo que se hace es como proponer un valor de F y se itera. Un poquito lo que ustedes ya vieron en números, métodos numéricos. ¿Cuándo se para esto? Cuando sean el lado izquierdo y el lado derecho casi iguales, de acuerdo a un valor de error que yo dé, ¿verdad? Que tengan un error de tanto por ciento, no sé, que yo considere ya un valor válido, ¿verdad? A un porcentaje de error. Entonces se va iterando, toma un valor, de F, lo sustituye acá, para el valor de Reynolds, que es constante, ¿verdad? Que ahí está considerando para un valor de Reynolds determinado, ¿verdad? 3000, 5000, no sé. Entonces, obtiene un valor a la izquierda, un valor a la derecha. Compara, no ¿cuál es mayor? Pues entonces incremento, decremento. Depende del análisis que haga. Y entonces hace propuesta de otro valor y entonces vuelve a comparar y otro valor y otro valor y otro valor y otro valor y entonces va iterando. Lo que sería que yo graficara, digamos, dos funciones que dependan de f, una función expresada como 1 entre raíz de f y otra función expresada como 2 logaritmo Reynolds raíz de f menos 0.8. Y el punto de intersección de esas dos funciones, pues me daría el valor de f para ese Reynolds, ¿verdad? El valor exacto de ese f para Reynolds. Entonces, fíjense antes que se tenía que hacer como una especie de iteración. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues usar un software como MATLAB o como GeoGebra. GeoGebra es muy accesible, en donde yo pueda graficar para, incluso puedo ponerla en función de un número de Reynolds que yo le pueda modificar ese valor y mi f representaría mi x. Entonces, graficar dos funciones y donde se intersecte, que me encuentre esa intersección de esas dos funciones y obtener entonces para ese Reynolds el valor de f. Porque finalmente lo que encontró Nikuradse fue la relación entre esos dos valores. Ya lo estaremos viendo más adelante cómo podríamos hacer esto usando un software que nos grafique, ¿verdad? Tiene algunas situaciones de limitación, ¿verdad? Pero podemos hacer cuestiones muy eficientes con ese software sin ningún problema. Ya lo estaremos viendo. Y bueno, ¿qué limitaciones sería? Evidentemente, gráficamente, pues yo no puedo representar valores de f negativos, ¿verdad? Y como mi función estaría relacionada a un valor x aquí que voy a cambiar por f, ¿verdad? Cuando x tome valores negativos,
pues evidentemente ahí no observo, no voy a observar función porque no entra dentro de su dominio, ¿verdad? El único, pero de todo lo demás ya veremos. También otra cuestión es que a lo mejor no puedo apreciar en su magnitud las funciones ni el punto de intersección. Sin embargo, lo puedo obtener. Por ahí hay una función que tiene el programa que dice, búscame la intersección entre esta función y esta otra, y me va a dar el valor, aunque yo no lo observe graficado, pues lo voy a tener ahí. Pero, bueno, ya podré hacer ajustes ahí de zoom, de cambiar la escala de los ejes, para si yo quiero apreciar, digamos, esta intersección. Pero de ahí para allá, pues puede resultar muy eficiente el emplear ese tipo de software. Otra fórmula también que tiene que ver con tubos lisos y, bueno, relacionado, Reynolds con el valor, con este valor de este factor de fricción, este valor F, bueno, es esta, ¿verdad? 1 entre raíz de F igual a 2 logaritmo del número de Reynolds entre raíz de F, todo eso dividido entre 251. Y bueno, eso es lo que corresponde a tubos lisos. Ya en tubos rugosos, él lo hizo utilizando de manera experimental granos de arena. Fíjense, a sus tuberías, él, hagan de cuenta, le colocaba un pegamento y le colocaba granos de arena adheridos, evidentemente, de cierta granulometría, ¿verdad? Entonces, en función de eso, él podía definir esta rugosidad de manera más exacta, podía controlar ese valor y entonces experimentar con esta, digamos, con estas tuberías, el valor de pérdida que obtenía y de toda esta formulita, pues despejaba. Él podía determinar la pérdida, tenía control sobre la rugosidad, de acuerdo a la longitud, bla, 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 podría obtener un valor de F y determinó que el valor de F se aproximaba a esta función, ¿verdad? 1 entre raíz de ese valor de F a esta función, 2 logaritmo de diámetro entre 2, rugosidad absoluta más 1.74, ¿verdad? Bueno, aquí pude haberlo, ojo, aquí es 2, 2 rugosidad, ¿eh? Aquí me faltó un paréntesis. O a través de esta fórmula, donde, bueno, aquí tengo, si ustedes checan, pues es la inversa de la rugosidad relativa, ¿verdad? Porque la rugosidad relativa la expreso, como ya lo mencionamos, a ver dónde quedó. Quedó en anterior. La expreso como, ¿dónde quedó? Aquí, como la rugosidad absoluta entre diámetro. Entonces, si está al revés, diámetro entre rugosidad absoluta, pues viene siendo el recíproco, ¿verdad? Algunas conclusiones a las que llegó Nikuradse son las siguientes, que cuando hablamos de un flujo laminar, miren, para este autor, él considera un flujo laminar para un número de Reynolds de 2320 hacia abajo. F solo depende del número de Reynolds, es decir, no te involucras absolutamente nada con lo que tiene que ver rugosidad, nada, ¿verdad? Solo depende del número de Reynolds y por eso observamos aquí sus funciones que solo dependen del número de Reynolds, aunque son una expresión iterante, ¿verdad? Iterativa más bien. Aquí tenemos valores que hay que ir iterando hasta que se aproxime la igualdad. Ahora, ¿qué otra conclusión tuvo? Que para flujos de transición, ahí F sí va a depender de la rugosidad relativa como del número de Reynolds. Pero para flujos turbulentos solo depende de la rugosidad. Es decir, el número de Reynolds ya no tiene nada que ver, solo la rugosidad de la tubería. Entonces son conclusiones muy interesantes que nos pueden servir cuando estemos apelando, perdón, alguna teoría, nos pueden servir como una consideración, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que hay que tener presentes. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar.
Otros autores, Colebrook y White. Entonces, ahí están dos autores que nos hablan también relacionados a estos valores que obtuvo Nikuradse. Pudieron comprobar con sus experimentos lo que Nikuradse concluyó, ¿verdad? Flujos laminares y turbulentos se comprueba, pero para el flujo de transición ellos hacen otra propuesta. Entonces, fíjense cómo para flujos de transición hacen a un lado a Nikuradse y ven que no cumple, digamos, con lo que Nikuradse ha establecido, ¿verdad? Sí proponen ellos, perdón, es que más bien Nikuradse no hizo más que determinar que para flujos de transición dependía del valor de Reynolds y el valor de la rugosidad relativa. Entonces ellos hacen una propuesta, ¿verdad? Para calcular el valor de F. Igual es una expresión que hay que iterar, doy un valor de F, otro valor de F. Pero también puedo graficar y entonces proponer cierto valor de rugosidad, cierto valor de diámetro, y eso lo podemos hacer, ¿verdad? En GeoGebra doy esto para una variable, para otra variable, Reynolds para otra variable, y la X sería la variable independiente, ¿verdad? Entonces, grafico esta función, 1 entre raíz de F, grafico toda esta función, donde puedo ir modificando los valores de la rugosidad, del diámetro y del número de Reynolds, los puedo ir metiendo con teclado, y entonces me va a encontrar un punto de intersección que me representaría el valor para el cual la F cumple esta igualdad, ¿verdad? Y entonces obtener de manera exacta el valor de F sin necesidad de estar aplicando un método numérico que me permite iterar, y me vaya calculando un error, y pare ese número, ese método numérico hasta un error que yo determine, ¿no? Hasta 0.1% de error. Ok, y ahí para, cuando es menor a ese valor, menor o igual, ya pararía, entonces yo tomo el valor de F que se iteró como un valor muy aproximado al que me calcularía de manera exacta esta expresión, ¿verdad? Bueno, otro autor, Moody, hizo él un diagrama universal para determinar F para cualquier líquido. Entonces, bueno, hay que interpretar a Moody cómo calcularía, ¿verdad? Este valor de F. Aquí tenemos aquí hablamos de un coeficiente de fricción F que calcularíamos en función de ¿qué? De un número de Reynolds aquí abajo y en función de una rugosidad relativa aquí. Entonces, como checan, imagínense, aquí nos podemos perder y obtener valores muy cercanos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, bueno, no usar, a ver qué propuesta tuvo Moody, o usar alguna de las propuestas de las que ya les he hablado para calcular el valor de F? Bueno, ya estaremos viendo más adelante cómo se usaría esta tablita, ¿verdad? Y lo compararemos esos valores con los valores que obtengamos a través de diferentes modelos, ya sea graficando o ya sea metiéndolos a Excel, ¿verdad? En una manera de método numérico de iteración, ¿verdad? Hasta cierto error. Bueno, esto ya se los había dado. Esta tablita ahorita ya está la presentación arriba, hay que descargar la presentación, y todas las tablitas que ahorita les he estado señalando, pues hay que recortarlas, meterlas en un recorte, un documento, etcétera, y ir haciendo como una especie de formulario. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Ingenieros Ok. podemos retirar? ¿Ya es hora? Sí, ya es hora ya. Una disculpa, creo que ya hasta me pasé, ¿verdad? Sí, ya estamos a un minutito. Ahí le vamos a parar. Acuérdense, 2 tipos de pérdidas de energía. Por fricción, que ya vimos, y
bueno, que ya vimos así muy someramente, ya nos vamos a Lo va a meter su- acá. ¿Eso lo va a subir como asignación o solamente lo buscamos para nosotros mismos? ¿Cómo? No entendí. ¿Eso lo buscamos, esa información la buscamos para nosotros o lo va a subir como asignación? Esta información es para sus apuntes, para sus estudios, ya está en el sitio, ¿ok? O sea, ustedes pueden descargar esta presentación. Ya lo que se les va a dar solo es la comprobación pero todavía me falta más adelante. La actividad C, que no obligatoria, es comprobar las fórmulas, nada más y las unidades y eso. Ya para quien la quiera subir, ¿verdad? Y ganarse como adicionales, puntos adicionales, bueno, ya ahí estará disponible. Esta está arriba para que estudien, ¿verdad? Y bueno, ya quien quiera adelantar, la siguiente parte, acuérdense, 2 partes, pérdida de energía por fricción y pérdidas locales. Quien quiera adelantar, bueno, puede analizar. Son de diferentes tipos, de entrada, rejilla, por ampliación, por reducción, por cambio de dirección, por válvulas, por salida, por bifurcación. Todo esto lo vamos a analizar diferentes teorías para cada caso. Pero quiero decirles, si yo me quiero ahorrar tiempo sabiendo las anteriores, ¿estas qué valor representarían de las anteriores? ¿Se los mencioné? Se los mencioné hace como 50 minutos. Representarían el 20%, jóvenes. Ahí le voy a parar. Nos estamos viendo en la próxima clase. Saludo a todos. Sale, profe, adiós, adiós. Hasta luego, Sí, que estén profe. bien, bye. Hasta luego, bye. Vamos a parar.